Ya. A ver, 2 y 5, ¿no? Continuamos con la clase del día de hoy. Vamos a hablar a grosso modo de los sitios, ¿no? Que abarca este arcaico inferior en esta época, ¿ya? Vamos a hablar primero, ¿no? De las aldeas costeñas, ¿ya? Vamos a hablar de Chilca, ¿ya? De Chilca en Lima, ¿ya? De Chilca en Lima, ¿ya? Acá, como verán, ¿no? Van a ver, pues, estas chocitas, ¿no? Hechas, pues, con cañas, ¿no? Y con cierto esqueleto, ¿no? De fibra de cactus, ¿ya? Ay, 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 a ver. ¿Sí? ¿Así está bien, Andrea? Ya, ya, entonces mejor hacemos la clase así. Ya, gracias, ¿no? Entonces, en Chilca, ¿ya? La gente, ¿ya? En Chilca ya vivía en estas pequeñas aldeas, ¿no? Estacionales, en donde pues los primeros pobladores salían pues a pescar, ¿ya? Salían a pescar, ¿no? Y su dieta diaria consistía, ¿no? En pescados como lomito, jurel, pejerrey, ¿no? Y también existía pues el marisqueo, ¿no? O sea, si encontraban mariscos, ¿no? Los comían, ¿ya? Marisqueo, ¿ya? Y también estos pobladores, ¿no? Que habitaban, ¿no? Las costas, ¿no? De Lima, van a servirse de los valles, de los humedales, ¿no? Para poder tener acceso, ¿no? A frutos, ¿no? ¿Ya? Que son de, pues, de los tiempos eh, que son de esta época, ¿no? Y después vamos a ver a la aldea de Santo Domingo de Paracas en la actual Ica, ¿no? Descubierta, ¿no? Por Engels, ¿no? Esta aldea, ¿ya? Esta aldea es la más antigua del que se tiene vestigio, ¿ya? De todo el arcaico inferior, ¿ya? Y como verán, esta aldea es muy diferente a la aldea de Chilca en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque esta aldea de Santo Domingo de Paracas tiene forma cuadrangular, ¿no? Tiene forma cuadrangular y es más, ¿no? Es como una pirámide trunca, ¿no? Porque eh, el techo, ¿no? Incluso hasta el techo es cuadrangular. Entonces, en la aldea de Santo Domingo de Paracas se han encontrado también los instrumentos musicales más antiguos de todo el Perú prehispánico, ¿ya? Estas quenas, ¿ya? Estas quenas hechos con huesos de pelícano, hechos con huesos de ballena, ¿ya? Entonces, los antiguos peruanos, desde el arcaico inferior, ya eran músicos, ¿no? Eran músicos en esta época. Entonces, también los pobladores de Santo Domingo de Paracas, ¿no? Salían a pescar, ¿no? Recolectaban, ¿no? Jurel, ¿no? Pejerreyes, ¿no? Bonitos, ¿no? Etcétera, ¿no? También practicaban el marisqueo, ¿ya? Y lo interesante es que ellos descubrieron cómo hacer redes de pescar con fibras de cactus, ¿ya? Con fibras de cactus, ¿ya? Entonces, estos son pues las aldeas, ¿no? Más antiguas de todo el Perú prehispánico descubiertas en Santo Domingo de Paracas, ¿no? Por Engels, ¿ya? Y ahora sí, ¿no? Vamos a irnos a Cajamarca, ¿no? A la sierra, ¿no? De Cajamarca para hablar de la evidencia de horticultura más antigua del que se tiene vestigio en toda la historia del Perú prehispánico, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? Los indicios de la domesticación de la calabaza, ¿no? ¿Quién no ha comido su mazamorra de calabaza, ¿no? Sobre todo si son del norte, ¿no? Si son de esa zona de Cajamarca, o si tienen familia, ¿no? De allá, ¿no? En Cajamarca, ¿no? En Ancash, ¿no? También en La Libertad, en la Sierra de la Libertad existe esta tradición, ¿no? De comer la mazamorra de Cajamarca, perdón, de calabaza, ¿ya? Entonces también se han encontrado domesticación, ¿no? De alimentos como las ocas, las mashuas, ¿ya? Las mashuas, los maníes, ¿no? Los pacaes, súper importantes en esta época, ¿ya? Incluso chirimoya, ¿ya? Incluso chirimoya, ¿ya?
Y en Guitarrero, en Ancash, también se ha encontrado horticultura, ¿no? Los frijolitos, los ajíes. ¿Quién no come ají hoy en día, no? Todo el mundo come ají, ¿no? Entonces, el ají peruano, ¿no? Fue domesticado en esta época, en el arcaico inferior, ¿ya? Y por último, vamos a ver, ¿no? A Telarmachay, ¿ya? En Junín, ¿ya? En la sierra central del país, ¿ya? En Telarmachay se han encontrado corrales, ¿ya? Se han encontrado corrales que nos hablan de los indicios de la domesticación de animales más antiguo de que se tiene vestigio en la historia del Perú prehispánico. Entonces, en Telarmachay, ¿no? Se han encontrado indicios de la domesticación de llamas, de alpacas, ¿no? De cérvidos, ¿no? Incluso del cuy, ¿ya? Del cuy, ¿ya? Entonces, por eso es que Telarmachay en Junín es tan importante, ¿ya? Entonces, si en el examen les preguntan restos, ¿no? Eh, de presencia, ¿no? De aldeas más antiguas, de que se tiene vestigio en historia de Perú prehispánico, automáticamente es arcaico inferior, ¿no? Evidencia, ¿no? De inicios de la domesticación de animales y de plantas, definitivamente es arcaico inferior, ¿ya? Entonces, esto es a grosso modo, ¿no? Lo que hemos visto aquí, ¿ya? Lo que hemos visto aquí. Y ahora vamos a hablar del arcaico superior, ¿ya? El arcaico superior se parece bastante, ¿ya? Bastante. Tiene mucha similitud al neolítico que hemos visto la semana pasada en Historia Universal, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo era el neolítico que vimos en Historia Universal? En primer lugar, ya se puede hablar de un holoceno al 100%, ¿no? Ya el clima es 100% cálido. Y cuando el clima ya se vuelve 100% cálido, ya los animales grandes desaparecen y van a aparecer animales chiquitos, pequeñitos, ¿no? Tal cual como los conocemos hoy en día, ¿no? Con un holoceno al 100%, con un clima cálido al 100%, vamos pues a ver el sedentarismo, ¿no? Ahora las personas pueden ser sedentarias, ¿ya? Pueden instalarse y quedarse en un solo lugar, sobre todo debido al buen clima. Ya no hay necesidad de moverse, ¿no? De un lugar al otro. O sea, si ya tienes un buen clima, ¿no? Ya te puedes quedar en un solo lugar, ¿ya? Entonces, por eso es que en el arcaico superior ya se puede hablar del sedentarismo, ¿ya? Ya se puede hablar del sedentarismo, ¿ya? Y por eso es que en esta época también ya se habla de una economía productiva. Acá en el arcaico superior recién se puede hablar de una economía productiva. ¿Por qué? Porque el hombre acá pues produce un excedente, ¿ya? Han pasado cientos y cientos y cientos han pasado miles y miles de años, y en estos miles de años, ¿ya? Los hombres, ¿no? Han aprendido a sembrar y a cosechar sus alimentos. Entonces acá recién es que se puede hablar del término agricultura en toda la extensión de la palabra, ¿ya? Recién en el arcaico superior se puede utilizar el término agricultura, porque la agricultura es todo un arte, ¿no? Es el arte de sembrar, cosechar, ¿no? De acuerdo a las fases de la luna, ¿no? De acuerdo al tiempo, ¿no? De acuerdo al clima, ¿ya? Y cuando tú haces agricultura, ¿no? Tú siembras y cosechas, pues, un montón, ¿no? Hectáreas, miles de hectáreas, ¿ya? Entonces, la agricultura no es cualquier cosa, ¿ya? No es cualquier cosa. Recién se puede utilizar este término de agricultura en el arcaico superior. Y recién en el arcaico superior se puede utilizar este término, ¿no? De ganadería, ¿ya? De ganadería. ¿Ya? Recién, ¿no? Porque han pasado miles de años y los pobladores peruanos han aprendido, ¿no? A domesticar, ya han domesticado sus animales, ¿no? Ya han domesticado sus animales. Entonces, recién es que se puede utilizar este término, ¿no? De ganadería, ¿no? ¿Ya? En donde, pues, a los animales se les saca el máximo provecho posible, ¿no? Porque los utilizan para carne, ¿no? Para comida, ¿no? Para, eh, para transportar, como medio de transporte, ¿no? Se utilizan las llamas, las alpacas, ¿no? Para trasladar mercancía, ¿no? ¿Ya? Incluso para fabricar
textiles, ¿no? De algodón. Entonces, la ganadería, ¿no? Es cuando tú ya eres un maestro, ¿no? Y ya aprendiste a domesticar a tus animales. Entonces, en esta época, ¿no? Si se dan cuenta, los pobladores peruanos tienen un buen clima, ya no hay necesidad de ser nómades, ahora son sedentarios, se establecen en un solo lugar y en su casita, ¿no? Tendrán pues su chacra, ¿no? Ya, con, en donde sembrarán pues papas, ¿no? Camotes, ¿no? Mashuas, ¿no? Ocas, ¿no? Y tendrán pues su corral de animalitos, ¿no? Y de ahí pues sacarán pues carne, ¿no? Para comer. Entonces ya no hay necesidad de irte de un lugar al otro. Entonces cuando ya eres estable, ¿no? Y ya lo tienes todo, ¿no? Ya puedes empezar a crecer, ¿no? Entonces habrá pues un montón de papas, un montón de maíz, ¿no? Que te ha sobrado. ¿Qué vas a hacer con lo que te ha sobrado? ¿Te lo vas a quedar o mejor lo intercambias? Mejor lo intercambias, ¿sí o no? Por otros productos que no tengas, ¿ya? Entonces, acá es que aparece el trueque, el intercambio comercial, el intercambio de productos aparece en esta época, ¿ya? Aparece el trueque, ¿ya? El intercambio del excedente productivo. Entonces, acá es economía productora porque el hombre acá produce un excedente, ¿no? Y ese excedente se intercambia a través del trueque, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante esta época, ¿no? Entonces, acá ya hay estabilidad, buen clima, sedentarismo, ¿ya? Agricultura, ganadería, acá ya la gente puede crecer y van a aparecer, ¿no? Estos intercambios comerciales, ¿no? ¿Ya? Con el trueque. Entonces, acá van a aparecer los ayllus, ¿ya? ¿Qué cosas son los ayllus? ¿Qué creen que son los ayllus? Todos hemos escuchado hablar del término ayllu, ¿no? En los colegios, en las academias, ¿no? Pero ¿qué significa este concepto de ayllu? ¿Qué opinan? Muy bien, Andrea, muy bien, muy bien, muy bien, Andrea. Los ayllus son una especie de familias, ¿no? De grupos sociales, ¿no? Que creen, ¿no? Que tienen algún ancestro en común, ¿no? Algún tótem, ¿no? Algo que los une, ¿no? Un tótem es algo sagrado, ¿ya? Algo sagrado. Entonces, esos son los ayllus, ¿ya? Que algunos autores hablan, ¿no? Definen a los ayllus como las cédulas, ¿no? La célula de organización social más importante, la base, ¿no? Más importante para la organización de todo el Perú prehispánico, ¿ya? Muy bien, la unidad familiar, ¿no? Son estas familias, ¿no? Extendidas, los ayllus, ¿no? Los ayllus, ¿ya? Y la gente, ¿no? Se va a organizar alrededor de esta figura, ¿no? Del ayllu, ¿no? Que desciende, ¿no? Del sol, el ayllu que desciende de la luna, ¿no? Que todos consideran, ¿no? Que descienden de algún ancestro en común, ¿no? Puede ser incluso un elemento natural, ¿no? Una planta, un animal, ¿no? Entonces son estas familias extendidas, los ayllu, ¿no? Muy bien, Ani, ya, muy bien, ya. Y después, por supuesto, que esta es la época en donde aparecen, pues, los grandes edificios públicos, ¿ya? Esta es la época en donde aparecen los grandes edificios públicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente acá es sedentaria y vive en grandes centros urbanos en el Perú prehispánico, ¿ya? La gente construye edificios públicos. Y acá ya se puede hablar de jerarquía. Acá los que mandan son los sacerdotes. Desde el arcaico superior, ¿no? Ya existe una jerarquía bien definida, bien establecida. El que manda es el sacerdote. Y por eso es que acá, ¿no? La religión, ¿no? Ya está organizada, ¿no? Los sacerdotes son los que mandan, ¿no? Y los campesinos, los artesanos, ¿no? Son los que obedecen en esta época. ¿Ya? Entonces, los sacerdotes dominan al resto gracias a los conocimientos, ¿no? Que tienen por encima de el pueblo, por así decirlo, de la masa, ¿no? Los sacerdotes, ¿no?
saben cuándo va a haber, por ejemplo, fenómeno del Niño, ¿ya? Esto es de acuerdo, ¿no? ¿Cómo un sacerdote puede saber que este año hay fenómeno del Niño? ¿Alguien sabe? ¿Practicaban la astrología? Ya, muy bien, va por ahí. Los sacerdotes en realidad eran como que los grandes científicos de la época. Eran pues una especie de astrónomos, ¿no? Los sacerdotes andaban encerrados, ¿no? En sus templos observando el movimiento de los astros, ¿ya? Entonces, no solo eso, sino que los sacerdotes observaban todo. Y los sacerdotes se daban cuenta de que, por ejemplo, cuando el muyu, ¿no? El espóndilus o las conchas marinas, ¿no? Que eran propias de las aguas cálidas del Ecuador, empezaban a aparecer en la costa, ¿no? En lo que hoy viene a ser Lima, ahí significaba, ¿no? De que sí o sí ese año iba a haber fenómeno del Niño, ¿no? Porque las aguas de Lima son frías por naturaleza y que de la nada, ¿no? Extrañamente empiezan a aparecer muyu, espóndilos o conchas marinas acá en Lima. Eso era un claro indicador, ¿no? De que ese año iba a haber fenómeno del Niño, ¿no? Entonces los sacerdotes ya sabían esto. Entonces, gracias al conocimiento científico que poseían por encima de la gente, es que podían dominar, imponer, ¿no? Su gobierno, ¿ya? Entonces, desde el arcaico superior, ¿no? Ya se puede ver jerarquías bien claras, bien establecidas, ¿ya? Los que mandan son los sacerdotes, los que obedecen son los campesinos, artesanos, pescadores, etcétera, el pueblo, la masa, ¿ya? Y también en esta época se empieza a utilizar mucho el fuego para los rituales religiosos, en esta época, ¿ya? El fuego, ¿ya? El fuego que da vida, ¿no? Que da calor, ¿no? Es utilizada en la ritualidad de estas ceremonias, ¿no? Organizadas por estos sacerdotes del Perú prehispánico. Y también en esta época, en el arcaico superior, lo que existe son, acá en esta época todavía no se descubre la cerámica, ¿ya? Todavía no se descubre la cerámica. La cerámica aparece cuando tú ya descubres el horno, ¿no? Cuando tú ya cocinas, ¿no? Literal, ¿no? Eh, tu arcilla, ¿no? Tu escultura en barro. En cambio, en el arcaico superior, en esta época, todavía no se descubre la cerámica, ¿ya? Todavía. Lo que sí existe, obviamente, en esta época, ¿no? Son, pues, esculturas de barro crudo, ¿no? Figurines de arcilla cruda, ¿no? Barro crudo y arcilla cruda se trabajan bastante en esta época. Pero en el arcaico superior todavía no existe la cerámica, ¿ya? Bueno, también, ¿no? También, ¿no? Esta idea, ¿no? De cambio climático, ¿no? Como comenta Leonard, está ligado, ¿no? A la aparición de Muyu, ¿no? En Lima, ¿no? Cuando el Muyu solamente está, ¿no? En las aguas cálidas del Ecuador, ¿no? O sea, siempre que hay cambio climático, ¿no? Esto afecta, por supuesto, al medio ambiente, a los animales que habitan, ¿no? El ecosistema. Gracias, Leonardo, por tu comentario. Entonces, en el arcaico superior también vamos a ver, ¿no? Dos tradiciones bien definidas, bien diferentes, ¿no? En la sierra, por ejemplo, lo que se va a acostumbrar es hacer dos plantas, dos pisos, ¿ya? En las construcciones, ¿ya? En cambio, en la costa, ¿no? La costumbre, ¿cuál va a ser? Hacer pirámides, ¿no? Truncas, pirámides truncas, ¿ya? Pirámide trunca significa, ¿no? De que las pirámides no acaban en punta, ¿no? No acaban en punta, sino tienen, acaban pues en posición cuadrangular, por así decirlo, ¿no? Caral es un claro ejemplo, ¿no? De pirámide trunca, ¿no? Son pirámides que no acaban en punta, ¿ya? Entonces vamos a hablar de algunos sitios arqueológicos encontrados en el Arcaico Superior, ¿no? Acuérdense, jerarquías, ¿no? Grandes edificios públicos, ¿no? Ya es Arcaico Superior, ¿ya? Huaca Prieta, ¿no? En Huaca Prieta, en La Libertad, ¿no? Como pueden apreciar acá, se van a encontrar, pues, los textiles hechos de algodón, ¿ya? Con figurines, ¿no? De cóndor, ¿ya? Más antiguos del que se tiene vestigio en la historia del Perú prehispánico. Entonces, desde Huaca Prieta
ya se ve, ¿no? El trabajo en algodón, ¿ya? El trabajo en algodón, ¿ya? Y también lo que existen son las calabacitas, ¿no? Las calabacitas talladas, ¿no? O sea, chapas tu calabaza, ¿no? Y le haces incisiones, ¿ya? Para que tengan esta forma, ¿ya? Pero la calabaza no es cerámica, ¿me entienden? Acá en esta época todavía no existe la cerámica, no existe la cerámica, ¿ya? Ahora nos vamos a adentrar a Kotosh, en la sierra, ¿no? Kotosh es muy famoso, ¿no? Por su templo de las manos cruzadas, ¿no? El templo de las manos cruzadas están hechas en barro crudo, ¿ya? En barro crudo, ¿ya? Y este barro crudo, ¿ya? Este barro crudo, pues, ¿alguien sabe qué significa, ¿no? Este cruce de las dos manos en el templo de Kotosh? ¿A qué hace alusión estas manos cruzadas? ¿Alguien sabe? ¿A qué hace alusión esto? Muy bien, Carla, excelente. Muy bien, excelente, Carla. La dualidad, ¿no? La dualidad, ¿no? Eh, la dualidad, el principio femenino y masculino, lo bueno y lo malo, ¿no? El principio de cosmovisión del mundo, ¿no? Representa pues estas manos cruzadas, ¿no? De Kotosh. Muy bien, excelente, Carla, excelente. Ya. Y, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en Caral, ¿ya? En Caral, ¿no? Muy bien, Carla, ¿ya? Vamos a hablar de Caral en Lima. No sé si han conocido Caral, ¿han viajado a Caral de casualidad? Está cerca, está como a 2 horas de Lima, ¿no? ¿Conocen Caral? Andrea conoce Caral, ¿no? Muy bien. Giovanna todavía no conoce, ¿no? Eh, no sé si habrás visto, ¿no? Andrea, que Caral, ¿no? Está construida, pues, por una serie de pirámides truncas, ¿no? Por una serie de pirámides truncas, ¿ya? Seguro ya Sofía también, perdón, Andrea, ¿no? Ha dicho que sí conoce. Entonces, Caral está construida por una serie de pirámides truncas, ¿no? Y en Caral, ¿no? Caral fue descubierto en realidad por la doctora Ruth Shadi Solís, ¿ya? Ruth Shadi Solís es una reconocidísima arqueóloga, ¿ya? Que actualmente es profesora emérita de la Escuela de Arqueología en mi facultad, en Sociales, en San Marcos, ¿ya? Entonces la doctora Ruth Shadi, ¿no? Descubrió Caral en el año 96. Dice que cuando ella llegó, ella vio un cerro, ¿no? O sea, aparentemente uno ve un cerro y no piensa, ¿no? Que debajo de este cerro se va a encontrar, pues, con toda una ciudad de barro, ¿no? Como es Caral, ¿ya? Entonces, Ruth Shadi, ¿no? Ella intuía, ¿no? Que algo había, ¿no? Debajo de ese cerro y se apareció, ¿no? Con un pequeño grupo de personas, de arqueólogos, y cuando empezaron a excavar, descubrieron, ¿no? A Caral, que es pues la ciudadela de barro más antigua de toda América, ¿no? ¿Ya? Es la más antigua, ¿ya? Es la más antigua según la doctora Rushadi. Por supuesto que la doctora Rushadi Solís, creo que hay ruido, allá. Entonces, la doctora Rushadi Solís dice, ¿no? Que Caral, ¿no? Nosotros los peruanos no tenemos absolutamente nada que envidiarle, ¿no? A otras culturas de la antigüedad. Por ejemplo, Caral no tiene nada que envidiarle a los egipcios, ¿no? Porque según la doctora Rushadi, que en el mundo, mientras acá en el Perú se construían, ¿no? Las grandes pirámides truncas en Caral, ¿no? En Egipto se construían, ¿no? En la época del Imperio Antiguo, se construían, ¿ya? Eh, las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, según Shadi, los peruanos no tienen nada que envidiarle a los egipcios, ¿ya? Entonces, gracias al trabajo de Ruth Shadi, en el 2009, la UNESCO, ¿no? Consideró, pues,
a Caral como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Ya, gracias al notable trabajo de esta arqueóloga peruana, ¿no? La doctora Ruth Shadi, ¿ya? Entonces, según Ruth Shadi, ¿no? Caral es una ciudad sagradísima, ¿no? Sagrada, en donde los que gobernaban eran pues estos sacerdotes, ¿no? Estos sacerdotes, ¿no? Y en Caral pueden apreciar una pirámide mayor, ¿no? Una pirámide mayor. Y en Caral se han encontrado también escenas de sacrificios, ¿ya? Entonces, desde esta época, ¿no? Los pobladores peruanos del Perú prehispánico hacían sacrificios, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta época, ¿no? La gente creía que si ese año había sequía, había escasez, era porque algo malo habían hecho que había disgustado a los dioses. Entonces, para aplacar, ¿no? La ira de los dioses, había que sacrificar a alguien, ¿no? Según la cosmovisión, ¿no? De estos primeros pobladores peruanos, ¿no? Por eso es que en el arcaico superior aparecen sacrificios humanos, ¿no? Y no solo de adultos, sino también de niños, en esta época, en el arcaico superior, ¿ya? En el arcaico superior. Entonces, en Caral, ¿no? La doctora Ruchadi, ¿no? Descubrió figurinas de barro crudo, ¿no? Incluso la doctora Ruchadi cree, ¿no? Que desde los tiempos, que al menos en la civilización de Caral, ¿no? Las mujeres podían gobernar, ¿no? Podían gobernar. ¿Por qué? Porque ella encontró figurines de barro en donde se ve, ¿no? A una mujer, ¿no? Que está molesta, parece que está mirando feo a un hombre, ¿no? Y se ve, ¿no? El figurín del hombre que mira asustado a la mujer. Por eso, aparentemente, ¿no? Según la doctora Ruchadi, ¿no? Desde los tiempos de Caral, ¿no? O al menos en la cultura Caral, ¿no? Las mujeres podían tener el control, el poder en esta cultura, ¿ya? Incluso en toda la civilización Caral se puede apreciar, ¿no? Bien clara la jerarquía, ¿no? La estructura, ¿no? En donde están pues los que gobiernan, ¿no? Y los que obedecen. Porque en Caral existen barrios especiales para la élite, en donde habitan pues los sacerdotes y sus familias, ¿no? Y el barrio destinado a la élite está separado, ¿no? Del pueblo, ¿no? Que prácticamente vive, ¿no? Hacia las afueras de Caral, ¿ya? Entonces, según la doctora Ruth Shadi, ¿no? Dentro de las paredes de Caral de barro, ¿no? Se han encontrado restos de shikra, ¿no? Shikra. La shikra es una especie de bolsos, ¿no? Hechos de una especie de fibras naturales, podían ser fibras de cactus, ¿no? Que servían, ¿no? Para darle relleno, para darle consistencia, ¿no? Servían para darle estructura a las grandes construcciones de Caral, ¿no? Entonces, según la doctora Ruchadi, ¿no? Caral fue construido, ¿no? Gracias a peruanos, ¿no? Los primeros pobladores peruanos que poseían conocimientos de matemática, ¿no? De arquitectura súper avanzados, ¿no? Porque para poder edificar todo ese complejo arquitectónico de Caral, ¿no? Definitivamente se necesitaba, ¿no? Grandes conocimientos, ¿no? Arquitectónicos, ¿ya? Entonces, esto es Caral, ¿no? Entonces, según la doctora Rushadi, ¿no? Existía un trueque, ¿no? Un intercambio comercial súper intenso en Caral en esta época, ¿ya? Los pescadores, ¿no? Que vivían cerca de Caral, ¿no? Ofrecían, pues, por supuesto, pescado, ¿no? Mariscos, ¿no? Y los campesinos, ¿no? Ofrecían, ¿no? Sus productos, ¿no? Por ejemplo, maní, ¿no? Pacaes, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Incluso se habla de una especie de comercio triangular súper importante en Caral, ¿ya? Súper importante en Caral. Y este comercio triangular, ¿no? Por supuesto que se daba de manera marítima y también de manera terrestre, ¿no? Entonces todo partía de Caral, ¿no? Al parecer, ¿no? De Caral, ¿no? Partían vía marítima, ¿no? Balsas, ¿no? Hacia la zona de lo que hoy viene a ser el Ecuador, ¿no?
para encontrar, pues, el muyu, el espóndilus o las conchas marinas, ¿no? ¿Alguien sabe por qué era tan importante obtener el muyu, ¿no? O espóndilus o conchas marinas? ¿Por qué era importante este crustáceo? ¿Por qué era importante dentro de la cosmovisión del Perú prehispánico? ¿Era su moneda o tipo de cambio? ¿Mm? Disculpa, no te oí bien. Muy bien, para el trueque, excelente. Bueno, aparte de para el trueque, ¿ya? El muyo, el espóndilus o las conchas marinas era súper importante. ¿Por qué? Porque dentro de la religión, dentro del Perú prehispánico, ¿no? El muyo, ¿no? O espóndilus o conchas marinas es el alimento de los dioses. Los dioses comen muyo, comen conchas marinas. Entonces, en todo ritual, ¿no? Religioso del Perú prehispánico, ¿no? Era infaltable este muyo, porque era el alimento de los dioses, era el alimento de los dioses. Claro, también hacían pues sus ajuares, ¿no? Con las conchitas de muyo, ¿no? Como dice Ani, ¿no? Y como dice Carla, ¿no? El muyo era el alimento de los dioses, las conchas marinas era el alimento de los dioses. Por eso era que en todo ritual religioso del Perú prehispánico era infaltable, ¿no? El muyu, el espóndilus o conchas marinas, ¿no? Era infaltable también la hoja de coca, ¿ya? Y por supuesto los alucinógenos, ¿no? El San Pedro, ¿no? El ayahuasca, ¿no? En donde los sacerdotes, ¿no? Entraban en trance y al parecer dejaban este mundo terrenal, ¿no? Y pasaban pues al plano abstracto, ¿no? De los dioses, ¿no? Entonces, por eso es que era súper importante este muyu, este espóndilus, estas conchas marinas. Entonces, regresando al comercio, ¿no? Que ya poseían los caral, ¿no? Ellos, ¿no? Iban a conseguir muyu, ¿no? A las aguas cálidas del Ecuador, ¿no? Y después los caral, ¿no? A través ya de la ruta terrestre, ¿no? Obtenían cobre, ¿no? De la sierra del país, ¿no? Y de la selva obtenían pues plumas de aves exóticas, ¿ya? Plumas de aves exóticas y también la coca, ¿no? Las hojas de coca de los cocales, ¿no? Porque las hojas de coca, ¿no? Eran también otro elemento indispensable dentro de los rituales religiosos del Perú prehispánico, ¿ya? Entonces, así era como el trueque, ¿no? El comercio en Caral era tan importante, ¿ya? Entonces, los Caral también fueron grandes comerciantes. Incluso en Caral se han encontrado quipus, ¿no? Restos de quipus más antiguos de todo el Perú prehispánico, ¿no? Que hasta ahora, ¿no? Hay cierta controversia, ¿no? Con los quipus. ¿Qué cosas son, ¿no? Si son al parecer, ¿no? En el Perú prehispánico se utilizaba para la contabilidad, ¿no? O qué significan los quipus, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Los arqueólogos, los etnohistoriadores, ¿no? Tratan de descifrarlos, ¿no? Tratan de descifrarlos. ¿Ya? Entonces, dejamos pues este arcaico superior, una época en donde aparece el sedentarismo, los grandes edificios públicos, ¿no? Los sacerdotes son los que mandan, ¿no? Para pasar, ¿ya? Para pasar al horizonte temprano, ¿ya? Al horizonte temprano, ¿ya? John Rowe, ¿ya? John Rowe, las conchas no, bueno, o sea, cuando se intercambiaba, ¿no? El trueque, ¿no? Era un intercambio de productos. Entonces, ¿no? Estas conchitas podían utilizarse como intercambio, ¿no? Como también podía utilizarse el pescado, ¿no? Que conseguían los pescadores en Caral, ¿no? O cómo podía utilizarse, ¿no? Los calabacines, ¿no? Para hacer estos intercambios comerciales. O sea, el trueque, ¿no? Tú a través del trueque intercambias productos, intercambias un producto por otro, ¿ya? Pero en el trueque no existe, pues, un valor, ¿no? De cambio, ¿no? Específico, ¿ya? No es que, supongamos, ¿no? Los Caral utilizaban, ¿no? El muyu como monedas, no, no.
sino también, sino el trueque, ¿no? Hace alusión a intercambio, ¿no? De un bien por otro, de un producto por otro. ¿Bien? Entonces, no se puede hablar, ¿no? De las conchas marinas como monedas, ¿no? Sino que el trueque es mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Gracias por todos sus preguntas, ¿no? Sus comentarios, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? A aclarar dudas y a enriquecer la clase. Entonces, vamos a hablar ya del horizonte, ¿no? Horizonte temprano, ¿ya? John Rowe fue un famoso arqueólogo, ¿ya? Según John Rowe, ¿no? Él clasificaba a la historia del Perú prehispánico, ¿ya? De acuerdo al área de difusión de su cerámica. Entonces, John Rowe siempre va a utilizar los términos de horizonte, ¿no? E intermedio, ¿no? Para hacer referencia, ¿no? A lo siguiente, ¿no? Para John Rowe, cuando se habla de horizonte, ¿no? Horizonte, el mismo término lo dice, ¿no? Horizonte es una época, ¿no? En donde existen grandes culturas, ¿no? Grandes culturas, ¿no? En donde el área de influencia de estas culturas es súper importante, ¿no? Aparecen grandes culturas y por ende el área de influencia de su cerámica es gigante, es dantesca, ¿no? Porque son culturas grandes. Horizonte, gran cultura. En cambio, intermedios, ¿ya? En cambio, intermedios, ¿ya? Son estos periodos, ¿ya? Estas épocas, ¿ya? Los intermedios, que hacen alusión, ¿ya? Los intermedios hacen alusión, intermedio, su mismo nombre lo dice, intermedio, hace alusión a culturas chiquitas, pequeñitas, ¿no? Autónomas, regionales, ¿no? Y si son culturas chiquititas, pequeñitas, el área de influencia de esas culturas sobre su cerámica será chica, ¿no? El área de influencia de la cerámica será chica, pequeña, en los intermedios. Entonces, como ahorita estamos hablando del horizonte, ¿ya? Del horizonte, estamos hablando de grandes culturas, ¿no? De grandes culturas, que por ende el área de influencia de su cerámica es gigante, dantesca, ¿ya? Entonces, en el horizonte temprano vamos a ver a dos grandes culturas, ¿no? Chavín, Paracas, ¿no? Chavín, Paracas, Chavín, Paracas. Horizonte, gran cultura, horizonte. Ya. Acá vamos a hablar de una teocracia, ¿no? De la consolidación de la teocracia, ¿no? ¿Ya? La teocracia, ¿no? Teo significa Dios, ¿no? Cracia viene de kratos, que significa gobierno, ¿no? Es el gobierno sacerdotal. Acá, ¿no? Es la consolidación del gobierno de los sacerdotes. Acuérdense, los sacerdotes consolidan su gobierno, ¿no? Gracias a la religión, gracias al conocimiento científico que poseen sobre el resto de la gente, ¿ya? Esa es la teocracia, ¿ya? Es el gobierno sacerdotal. Los sacerdotes gobiernan, ¿no? La legitimidad de los sacerdotes radica, ¿no? En los conocimientos que tienen por encima del resto, por encima del pueblo, ¿ya? Es conocimiento que no poseen ni los campesinos, ni los artesanos, ni los pescadores, etcétera, ¿ya? Entonces, acá, hablando a grandes rasgos, ¿no? De este horizonte temprano, ¿no? Se habla de una teocracia, ¿ya? Hablando así a grandes rasgos, ¿ya? Aunque en los tiempos de Paracas, ¿ya? De la decadencia de Paracas, cuando Paracas ya estaba a punto de desaparecer, ¿ya? Los Paracas se dan cuenta que ya no pueden sostener por más tiempo un gobierno sacerdotal y van a empezar a hacer alianzas, ¿no? Con los militares, con las castas guerreras, ¿no? Pero esto es a fines de la vida de los Paracas, ¿no? Pero, o sea, si hablamos a grandes rasgos, ¿no? De las características de ese horizonte temprano, ¿no? Predomina, por supuesto, esta teocracia, se consolida esta teocracia como forma de gobierno y de imposición, ¿no? Me impongo gracias a los conocimientos que tengo por encima del resto, ¿no? Conocimiento es poder siempre, chicos y chicas. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Acá, ¿no? Es súper importante la agricultura. En realidad, a lo largo de
todo el Perú prehispánico, ¿no? La agricultura va a ser pues fundamental, ¿no? No solo en esta época, ¿ya? Y por supuesto, recién en el horizonte temprano, recién en esta época es que podemos hablar de la cerámica, ¿no? La cerámica es cuando los pobladores peruanos descubren el horno, ¿no? Cuando descubren el horno y cocen, ¿no? La arcilla, cocen el barro, allí es donde aparece la cerámica, ¿ya? La cerámica. Entonces, recién, ¿no? El término cerámica se puede utilizar en este horizonte temprano, ¿ya? ¿Me entienden? Recién, ¿ya? Entonces, ¿ya? También aparece la orfebrería, ¿no? También aparece la orfebrería. Los chavín, ¿no? Van a trabajar laminados, repujados en oro, ¿ya? Los chavín, ¿ya? Entonces, la orfebrería, ¿no? Hace referencia a la metalurgia, ¿no? La metalurgia es este trabajo de metales, ¿no? Los chavín ya van a trabajar el oro, ¿ya? Ya van a trabajar el oro. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a centrar en la cultura chavín, ¿ya? En la cultura chavín. Como les comento, ¿no? En los tiempos de los chavín, los que mandan son los sacerdotes, ¿ya? Y el prestigio de chavín se va a basar, por supuesto, en el prestigio, ¿ya? En el prestigio de su oráculo, ¿ya? El oráculo del complejo chavín de Huántar, ¿no? Va a ser súper prestigioso. Todo el mundo va a empezar, pues, a viajar hacia el oráculo de Chavín para ver qué les depara el próximo año, si el próximo año habrán o no habrán cosechas, ¿no? ¿Qué les dicen los dioses a los sacerdotes Chavín? ¿Ya? Entonces, no es que los dioses les hablan, ¿no? A los sacerdotes Chavín, sino que los sacerdotes Chavín, ¿no? Son científicos, ¿no? Y Chavín de Huántar, el complejo Chavín de Huántar en realidad es una especie de laboratorio científico, ¿no? Es una especie de laboratorio astronómico, en donde los Chavín se la pasan pues observando los movimientos de los astros todo el día. Entonces, gracias, ¿no? A la ciencia es que pueden sostener su poder por encima del resto, ¿ya? Entonces, Chavín se ubica pues en Ancash, ¿no? En el callejón de Conchucos, ¿no? En el callejón de Conchucos se ubica Chavín, ¿no? Entre eh, y el complejo Chavín de Huántar está ubicado en una posición geográfica súper importante, ¿no? Que se va a convertir, ¿no? En un paso, ¿no? Sí o sí, ¿no? Clave, ¿no? Para adentrarte entre la sierra, ¿no? Y la selva, ¿no? Entonces, Chavín es clave, ¿no? Tú para traspasar, ¿no? De un lugar al otro, forzosamente tienes que pasar por Chavín de Huántar, ¿ya? Entonces, Chavín de Huántar, ¿no? Por supuesto, fue descubierta por Julio Cetello a inicios del siglo pasado, ¿no? Según Julio Cetello, él al inicio creía que Chavín de Huántar, ¿no? Era la cultura matriz del resto de culturas del Perú prehispánico, ¿ya? Y que los orígenes de Chavín de Huántar estaban en una pequeña cultura amazónica llamada los arawaks, ¿no? Según Julio Cetello del siglo pasado, ¿no? Entonces, Chavín, ¿no? Es la primera síntesis cultural panandina, ¿no? Es la primera síntesis, ¿ya? ¿Ya? Chavín es una gran cultura que empieza a crecer gracias al prestigio de su oráculo. Y el complejo Chavín de Huántar, ¿no? Se divide en dos aspectos, ¿ya? Uno, ¿no? El templo viejo, ¿no? Y dos, el templo nuevo, ¿ya? Vamos a hablar primero del templo viejo de Chavín de Huántar. El templo viejo tiene forma de U, ¿ya? Tiene forma de U. Y en el templo viejo, ¿no? Por supuesto que es el templo más antiguo. Acá se va a encontrar, pues, a el dios felino, ¿ya? Al lanzón monolítico, ¿ya? El lanzón monolítico es el dios felino, ¿ya? Es un dios que tiene rasgos felinos, ¿ya?
que tiene cabellos de serpiente, ¿no? Que tiene garras, ¿no? Es un dios malo, ¿ya? Los dioses Chavín son dioses malos, ¿ya? Son dioses que le meten terror a la gente, ¿ya? Que imponen respeto en la gente. Estos dioses tienen que ser malos para que el pueblo no se rebele, ¿ya? Si los sacerdotes no utilizan las armas, ¿no? La única manera de imponer su dominio sobre la gente es a través de dioses malos, ¿no? Castigadores, ¿no? Que castigan, ¿no? A el comportamiento de la gente, ¿ya? Entonces, por eso es que estos dioses tienen rasgos de caimanes, ¿no? De aves rapaces, ¿ya? De arañas, de serpientes, de felinos, ¿no? Con colmillos, con garritas. Por eso es que estos dioses son malos, ¿ya? No son buenos, ¿ya? Entonces, en el templo viejo se encuentra, ¿no? Este lanzón monolítico, ¿ya? Este dios, ¿no? Con rasgos felinos sobre todo, ¿ya? Y el templo viejo estaba esperado para albergar alrededor de 500 personas, ¿ya? Pero conforme pues Chavín de Huántar empieza a ser cada vez más y más y más y más y más prestigioso, ¿ya? Los sacerdotes Chavín se van a ver obligados a hacer una ampliación, ¿ya? Y la ampliación es el templo nuevo, ¿ya? La ampliación es el templo nuevo. Se hace esta ampliación para recibir alrededor de 3.000 personas. 3.000 personas en esta época, en el año 1200 a.C., es un montón de gente la que llegaba a Chavín de Huántar en peregrinación para escuchar el oráculo. Entonces, en el templo nuevo, ¿ya? Los Chavín van a cambiar de dios, ¿ya? Y su dios principal ya no va a ser el lanzón monolítico, sino será la Stella Raimondi, ¿ya? La Stella Raimondi es el dios principal en este templo nuevo. La Stella Raimondi, ¿ya? Es un nuevo dios, ¿ya? Conocido como el dios de los báculos, el dios, ¿por qué? Porque tiene dos varas, ¿no? Se está agarrando, está sosteniendo este dios, ¿no? Dos varas. Bueno, también tiene ciertos rasgos felinos, tiene sus colmillitos, ¿no? Pero lo particular de este dios es que está sosteniendo, ¿no? Dos varas, dos báculos, ¿no? De allí esta idea, ¿no? De el dios de las varas, dios de los báculos, ¿no? Se dice que estas varas o estos báculos hacen alusión a los rayos, a las lluvias, ¿no? En esta época los Chavín han cambiado de dios principal, ¿no? Para asegurar que hayan lluvias, ¿no? Y si hay agua, si hay lluvias, ¿no? Hay cómo regar, ¿no? Estos cultivos, ¿no? Y si se riegan estos cultivos, va a haber alimento para todo el mundo, ¿no? Con esta idea es que cambian de Dios en la época del Templo Nuevo. Entonces, la Stella Raimondi va a reemplazar al lanzón monolítico, ¿ya? ¿Me entienden? Aparecen también las cabecitas clavas, ¿ya? En el Templo Nuevo, ¿ya? Hay muchas teorías alrededor de qué cosas son las cabecitas clavas, ¿ya? ¿Qué cosas son estas cabecitas clavas? Son pues las cabecitas clavas, ¿qué cosas son? ¿No? Hacen referencia, ¿no? A estos dioses malos, ¿no? ¿O a qué hacen referencia? ¿No? Posturas, ¿no? De intelectuales más actuales creen que las cabecitas clavas hacen referencia a la transformación de los sacerdotes Chavín en dioses, en estos rituales religiosos, sobre todo luego del consumo de alucinógenos, de ayahuasca, de San Pedro, ¿ya? Ya, miren, Ani, antes del dios de los báculos, ¿yo? O sea, la Stella Raimondi es el dios de los báculos. La Stella Raimondi es el dios de los báculos. Y es un dios nuevo que aparece en el templo nuevo, ¿ya? Antes, ¿no? Su dios principal, cuando recién surgen los Chavín, antes, ¿no? Su primer dios principal fue el lanzón monolítico, ¿ya? El lanzón monolítico, ¿ya? Ese fue su dios principal, al inicio, ¿ya? Al inicio, en la época del templo viejo, al inicio. Después cambian de dios, ¿ya? Después cambian de dios. Gracias por tu pregunta, ¿ya? Entonces, las cabecitas clavas, ¿no? Hacían alusión a esta transformación, ¿no? De los sacerdotes, ¿no? Que dejaban el plano material. Gracias a ti, Ani, por tu pregunta. Dejaban pues este mundo material, este mundo terrenal, ¿no? Y cuando consumían ayahuasca San Pedro, entraban en otro plano, en el plano
abstracto, ¿no? Entraban a tener contacto con los dioses y se transformaban, ¿no? Dejaban el mundo terrenal para llegar al mundo de los dioses. Y así es como podían tener, pues, todos estos conocimientos, ¿no? Que les decía cómo iba a ser el próximo año. Entonces, al parecer, las cabecitas clavas hacen referencia a esto, ¿no? A la conversión de los sacerdotes, ¿no? En dioses. Y por supuesto, en cuanto al arte, ¿no? Los Chavín destacan en la litoescultura. Ellos, casi todas sus esculturas son hechas en piedra, ¿no? El lanzón monolítico, el dios principal de los Chavín en el templo viejo, ¿no? Es una piedra, ¿no? Es una piedra tallada, ¿no? Lanzón monolítico, ¿ya? ¿Ya? La estela Raimondi es otra piedra tallada. Las cabecitas clavas son otras piedras talladas, ¿ya? Entonces, la litoescultura es lo que mejor trabajan los Chavín. El obelisco Tello también, ¿ya? Es más, el obelisco Tello hace alusión a cómo aparecen los alimentos en el mundo, el mito del obelisco Tello. Según Marcos Curatola, ¿no? Él habla, ¿no? Que en el obelisco Tello, ¿no? Se ve, ¿no? La figura de un caimán, ¿no? Y de dos avecitas, ¿no? Y según Marcos Curatola, esto hace alusión al mito de la creación de los alimentos, ¿no? Según este mito, ¿no? Dos hermanitos están huyendo de una malvada bruja, ¿no? La malvada bruja se los quiere comer. Uno de los hermanitos cae y muere. Entonces el otro hermanito, ¿no? Trata de llevar consigo el cadáver de su hermano y seguir huyendo de esta malvada bruja, ¿no? Al final, ¿no? Este hermanito que queda vivo, ¿no? Se resbala y cae hacia el abismo. Entonces, cuando muere, ¿no? De su sangre, ¿no? Empieza a fertilizar la tierra, ¿no? Y de esta tierra fértil, con la sangre del hermano muerto, es que empiezan a aparecer los frijoles, los payares, ¿no? Los ajíes, y así es como aparecen los primeros alimentos. Entonces, supuestamente, ¿no? Este caimán haría alusión a la malvada bruja y estas avecitas harían alusión a estos dos hermanos, ¿no? Entonces, los Chavín fueron súper expertos en la litoescultura, ¿ya? Y en cuanto a la cerámica Chavín, ¿no? La cerámica de los Chavín fue predominantemente monocroma, ¿no? Mono significa uno, cromos, ¿no? Viene de color, ¿no? Predomina un solo color, ¿no? O sea, puede ser negro, puede ser gris, puede ser ocre, ¿no? Puede ser así un rojo bien, bien intenso, ¿ya? Y esta cerámica es incisa, ¿no? Incisa es como si agarraras una especie de punzón y hicieras, ¿no? Incisiones, ¿no? Para darle forma a esta cerámica, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Que tiene asa, tiene forma globular, ¿no? Tiene su asita, ¿no? Y su pico, ¿no? Su pico gollete, ¿ya? Y ahora sí, al parecer, los Chavín empiezan a desaparecer cuando su oráculo empieza a perder prestigio, ¿ya? Entonces, conforme empieza a perder prestigio el oráculo Chavín, ¿ya? Porque abarca buena parte de los Andes, ¿no? Pan, ¿ya? Pan, Andrea es prefijo de todo, pan es prefijo todo, ¿no? Andina, Andes, ¿no? Pan andina abarca todos los Andes, o sea, todos los Andes habidos y por haber, ¿no? Que existían en la cultura de los Chavín, ¿ya? Abarca todos los Andes, ¿ya? Pan andino, ¿ya? Pan andino. ¿Ya? Gracias, Andrea, por tu pregunta, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya continuamos, ¿no? Con los paracas, ¿no? ¿Ya? Nos, los paracas, ¿ya? Los paracas son pues una cultura que al parecer tuvo buenas migas con los Chavín, ¿no? Al parecer los paracas surgen influenciados por los Chavín de Huanta. Gracias a ti, Andrea. Entonces, hablar de los paracas, ¿no? A grosso modo, es hablar, pues, de los hermosísimos fardos funerarios que los paracas hacían, ¿no? Es hablar, ¿no? Es hablar no solamente de los fardos funerarios, sino es hablar de
de la cerámica, ¿no? La cerámica Paracas es súper particular, ¿no? En un inicio, ¿no? La cerámica, pues, Paracas va a ser muy bonita, polícroma y postcocción, ¿no? Van a utilizar muchos colores, ¿no? Y después la cerámica va a cambiar, ¿no? Y más bien va a ser monócroma, ¿no? Y precocción, ¿no? Entonces, bastante particular, peculiar la cerámica Paracas, ¿no? Y también hablar de los Paracas definitivamente es hablar de grandes médicos del Perú prehispánico, ¿no? Es hablar de técnicas como la deformación craneana y la trepanación craneana, ¿no? Eso es para hablar así a grandes rasgos de los Paracas, ¿ya? Entonces, ¿ya? Los Paracas en su primera fase, ¿ya? En su primera fase, ¿no? Vamos a hablar de los Paracas cavernas, ¿no? Cuando recién aparecen y son fuertemente influenciados por los Chavín, ¿ya? Que llegaban desde el sur, ¿no? ¿Ya? Entonces, gracias pues a los Chavín, ¿no? Gracias a los Chavín es que los Paracas aparecen, ¿ya? Y esta influencia acabó de la los clase. Chavín, dígame. Sí, 3 y 1. Ya, sino que me quería quedar un minuto más porque el otro profe, ¿no? Porque entró, tenemos hambre. ya, ya, entonces, entonces aquí dejamos pues la clase del día de hoy, ¿no? Y ya la siguiente clase ya estarán pues con, ya con su profe pues titular, ¿no? Ya para continuar, ¿no? Porfas, ¿no? Por favor, si pueden, le comentan a su profe, ¿no? Que hemos trabajado, ¿no? Hasta Chavín, ¿no? Y hemos empezado a hablar un pedacito, ¿no? Un poquito de Paracas, ¿no? Entonces, acá nos estamos quedando en la diapositiva 8, ¿no? Para que después su profe, ¿no? Ya continúe con la clase, ¿no? Mañana les toca, ¿no? Entonces ya mañana, ¿no? Terminan la clase, ¿no? Ya con su profe, entonces, ahora sí, ¿no? Gracias por su tiempo, ¿no? Y por su paciencia, espero que la clase de hoy les haya gustado y ya la próxima semana, no, perdón, mañana, ¿no? Ya estarán con su profe, ¿no? Cuídense, ¿no? Cuídense y estudien, ¿ya? Para que ingresen a San Marcos. Chao, cuídense. Hasta luego, Miss. Muchas gracias. Chao, cuídate. Chao, cuídense. La conexión. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mamacita. Mueve la colita.